Era el jardinero de Pablo Alborán hasta ese día. Había pasado ya casi un año trabajando como jardinero para Pablo Alborán, y aunque mi trabajo se limitaba a lo básico, cortar el césped, regar las plantas y mantener los jardines en su mejor estado, había algo especial en ese lugar. Cada vez que llegaba a la mansión de Pablo, me sentía como si estuviera en otro mundo, apartado de la realidad, rodeado de hermosos jardines, un ambiente sereno y esa casa que, aunque majestuosa, reflejaba la sencillez y el buen gusto de su dueño. Son todos bienvenidos a Historias del Armario, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Pablo era un hombre increíblemente amable, pero siempre distante. Casi nunca lo veía. Su vida de estrella de la música lo mantenía ocupado, y cuando estaba en casa, lo veía de lejos, normalmente al salir o entrar, siempre con su séquito de asistentes, managers o gente que lo rodeaba. Yo solo era el jardinero, pero con el tiempo nuestras conversaciones casuales se fueron haciendo más frecuentes. De hecho, me di cuenta de que, en esos pequeños momentos de intercambio, Pablo mostraba un lado de sí mismo diferente al que mostraba en el escenario. Era genuino, simpático y, aunque tímido, se sentía una energía cálida en él, pero, como cualquier persona famosa, no podía escapar a la invasión de su intimidad. Una tarde de verano, cuando el sol comenzaba a bajar, estaba recortando los setos en el jardín trasero de la mansión. La brisa movía las hojas de los árboles y el sonido del cortacésped llenaba el aire. De repente lo vi. Pablo estaba en el borde de la piscina, con unas gafas de sol oscuras, recostado en una silla lounge observando el horizonte. No sabía si me había visto o si simplemente no le importaba, pero algo en él me decía que tal vez era el momento de intentar una conversación más allá de los buenos días y hasta luego que solíamos intercambiar. Decidí acercarme, aunque de manera algo tímida. Buenas tardes, Pablo, dije, con una sonrisa mientras apagaba el cortacésped. Él levantó la mirada y, al ver que era yo, sonrió. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Asentí con una sonrisa. Sí, todo en orden. Estaba pensando que ya sería hora de regar las plantas de los bordes, pero si prefieres que lo haga más tarde. No te preocupes, respondió, gesticulando con la mano. Ahora no tengo ningún compromiso. Si prefieres, podemos charlar un rato. Un poco sorprendido por su respuesta, me senté en una de las sillas cercanas. No sabía si debía sentirme nervioso o emocionado. Hablar con Pablo Alborán, una de las figuras más queridas de la música española, no era algo que sucediera todos los días. Sin embargo, había algo en su presencia que me hacía sentir como si fuera simplemente un amigo, más que un ídolo inalcanzable. Oye, suscríbete a nuestro canal, Historias del Armario, para más contenido así. Continuemos. La conversación comenzó con algo trivial: la música, las giras, el clima. Pero poco a poco el tono cambió, y nos adentramos en temas más personales. Me habló de la presión de estar constantemente bajo los reflectores, de lo difícil que era encontrar tiempo para sí mismo, y cómo a veces sentía que le faltaba espacio para ser él mismo, para disfrutar de las pequeñas cosas que la vida le ofrecía. Yo, por mi parte, le conté sobre mi vida, cómo había llegado a ser jardinero, la razón por la que me gustaba trabajar en el exterior, el placer que encontraba en cuidar de las plantas, en verlas crecer. A pesar de la diferencia en nuestras profesiones, sentí una conexión extraña con él, algo que iba más allá de la admiración profesional. Empecé a ver a Pablo como una persona real, con sentimientos y miedos, no como la figura de quien todos hablaban en las revistas. La conversación fluyó sin esfuerzo, y la tarde pasó rápidamente. Poco antes de que el sol se pusiera, Pablo se levantó de su silla y se acercó a mí. ¿Te gustaría tomar algo? No quiero interrumpir tu trabajo, pero hace buen día para descansar un rato, me invitó, mirándome con una sonrisa amigable. Aunque nunca había esperado algo así, acepté su invitación.
agradecido por el gesto. Nos dirigimos hacia la casa que, por dentro, era aún más impresionante de lo que había imaginado. Los pasillos amplios, las paredes adornadas con cuadros de diferentes artistas y, sobre todo, la sensación de paz que emanaba de cada rincón, me dejaban sin palabras. Llegamos a una pequeña sala de estar con ventanales que daban a un jardín interno, lleno de flores y plantas en macetas de piedra. Pablo se sentó en uno de los sofás y me ofreció una copa de vino. Esto es algo raro para mí, tener una conversación tranquila sin las presiones del trabajo, dijo mientras me entregaba la copa. Es agradable poder compartir un momento como este. Me senté frente a él, sintiéndome un poco fuera de lugar, pero también agradecido de que me tratara con tanta naturalidad. Los minutos se convirtieron en horas mientras hablamos de todo y de nada a la vez. Nos reímos, discutimos nuestras opiniones sobre diversos temas, e incluso compartimos historias de nuestras vidas pasadas, de amores perdidos y sueños rotos. Era curioso cómo, a pesar de nuestras diferencias de estatus, nuestra conversación fluía de manera tan natural. Finalmente, después de un largo rato, Pablo miró el reloj y se levantó. Te he mantenido mucho rato aquí. Lo siento si te quité demasiado tiempo, dijo, disculpándose. No, para nada, respondí rápidamente. Es raro para mí hablar con alguien en este contexto, pero me ha gustado mucho. Gracias por ser tan abierto. Pablo sonrió de nuevo y me dio un leve toque en el hombro. Bueno, a ti te agradezco por ser tan buena compañía. Lo bueno de esta casa es que siempre hay espacio para una buena conversación. Me alegro de que estemos en sintonía. Salí de la mansión esa tarde sintiendo una extraña calma. Nunca me había esperado que algo tan sencillo como una conversación con alguien como Pablo Alborán me dejara con tantas emociones encontradas. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había pasado. Era imposible negar la conexión que sentía. Algo estaba creciendo, algo que no había planeado y que me tenía completamente desconcertado. Por primera vez sentí que había algo más que admiración en mi corazón, algo que podría cambiarlo todo. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, estaba ansioso por verlo de nuevo. El tiempo había pasado volando y no sabía cómo manejar los sentimientos que se estaban despertando en mí. Lo único que sabía era que, por alguna razón, me sentía más vivo que nunca. Los días siguientes a aquella tarde en casa de Pablo fueron extraños para mí. Cada vez que entraba al jardín de su mansión, me sentía diferente, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Antes simplemente hacía mi trabajo sin pensar demasiado en él, pero ahora todo era distinto. Cada vez que veía su silueta aparecer por alguna ventana o escuchaba su voz a lo lejos, mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de nervios y emoción. Pablo también parecía distinto. No era una gran diferencia, pero se notaba. Antes apenas me saludaba cuando me veía trabajando en el jardín. Ahora siempre encontraba una excusa para detenerse a charlar conmigo. A veces me ofrecía un café, otras simplemente se quedaba de pie junto a mí, observando mientras recortaba los setos o regaba las flores. Era como si, de alguna manera, nuestra relación hubiera cruzado una línea invisible, una que no sabía si debía o no atravesar por completo. Una tarde, mientras podaba unas enredaderas cerca de la piscina, sentí su presencia antes de siquiera girarme. Había algo en su energía que se hacía notar incluso sin verlo. ¿Cómo va todo?, preguntó con su tono amable. Bien, casi termino por hoy, respondí sin detener mi trabajo. Si quieres, cuando termines, podemos tomar algo adentro. Me gustaría mostrarte algo. Levanté la vista y lo vi sonriéndome con esa calidez que ya me era familiar. Asentí sin dudarlo. Cuando terminé mi jornada, entré en la casa, donde Pablo ya me esperaba en su sala de estar. Esta vez, en lugar de vino, me ofreció un café. Me senté en el sillón frente a él, observando cómo sacaba un cuaderno de tapa negra de una repisa. Esto es algo que casi nadie ve, dijo mientras hojeaba las páginas.
Escribo canciones aquí, ideas, pensamientos, a veces cosas que nunca llegan a ser públicas. Me sorprendió que me estuviera mostrando algo tan personal. ¿Puedo verlo?, pregunté con cautela. Él asintió y me extendió el cuaderno. Tomé el objeto con cuidado, como si sostuviera algo frágil y valioso. Al abrirlo, mis ojos recorrieron las letras garabateadas en tinta negra, versos inacabados, frases que transmitían emociones profundas. Me detuve en una página donde una estrofa resaltaba entre las demás, y en el jardín de los secretos te encontré sin buscarte. Donde florecen los silencios nació lo que no puedo nombrar. Levanté la vista y lo vi observándome con atención. Es bonito, dije sinceramente. ¿Sobre qué es esta canción? Pablo se encogió de hombros. Aún no lo sé, pero creo que habla de descubrir algo que no esperabas encontrar. No respondí de inmediato. Sabía exactamente de qué estaba hablando, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta. Desde aquella tarde, nuestra relación se volvió más estrecha. Pablo encontraba más excusas para pasar tiempo conmigo, ya fuera ayudándome en el jardín o invitándome a cenar después del trabajo. En varias ocasiones me pidió que lo acompañara a eventos como su invitado, aunque nunca en un contexto público que pudiera levantar sospechas. Para el resto del mundo yo seguía siendo solo su jardinero, pero dentro de esas 4 paredes había algo más, una complicidad, una conexión que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Sin embargo, con esa cercanía también llegó la incertidumbre. Yo no era parte de su mundo. No sabía si esto era solo un capricho pasajero para él, una distracción de su agitada vida de fama, o si realmente había algo más profundo entre nosotros. Una noche, después de una cena tranquila en su casa, me armé de valor para preguntarle lo que llevaba tiempo rondando mi cabeza. Pablo, ¿qué somos? Él se quedó en silencio un momento, mirándome con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Luego suspiró y apartó la vista. No lo sé, confesó. Solo sé que contigo me siento diferente. No tengo que fingir, no tengo que ser Pablo Alborán, el cantante. Solo puedo ser yo. Su respuesta me conmovió, pero también me llenó de dudas. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Era suficiente para mí? Esa noche me fui a casa con la cabeza llena de preguntas, pero con una certeza. Lo que estaba pasando entre nosotros ya no era algo casual. Se estaba volviendo real, y eso podía cambiarlo todo. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Pablo y yo ya no disimulábamos nuestra cercanía en su casa. Aunque cuando alguien más estaba presente manteníamos la compostura, en la intimidad nuestra relación se hacía cada vez más evidente. Me acostumbré a despertarme con sus mensajes, a las cenas compartidas en su terraza, a los momentos en los que me tomaba de la mano como si el resto del mundo no existiera. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Pero el mundo sí existía, y Pablo pertenecía a él, a la industria, a las cámaras, a la opinión pública. Mientras yo simplemente era su jardinero, él era una estrella cuya vida privada era devorada por los medios a la menor señal de escándalo. Un día, mientras regaba las plantas en su jardín, vi cómo Pablo salió apresuradamente de la casa con el móvil pegado a la oreja. Su rostro estaba tenso, y su mirada reflejaba algo entre enojo y miedo. Sí, ya vi el artículo. No, no voy a dar declaraciones. Sí, lo entiendo. Se pasó una mano por el cabello y terminó la llamada sin decir adiós. Su mirada se cruzó con la mía, y supe en ese instante que algo iba mal. Dejé la manguera a un lado y caminé hacia él. ¿Qué pasó? Pablo respiró hondo antes de contestar. Nos han descubierto. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? Sacó su móvil y me mostró la pantalla. Era un portal de noticias de espectáculos, y la foto principal era de nosotros dos en su terraza. No había besos ni gestos demasiado evidentes, pero sí había una complicidad innegable en la forma en que él me miraba y yo lo miraba a él. El titular era directo.
¿Nuevo amor secreto? Pablo Alborán y su jardinero más que amigos. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo consiguieron esta foto? No lo sé, respondió con frustración. Quizás alguien vendió la información, o tal vez alguna cámara nos captó sin que nos diéramos cuenta. Intenté mantener la calma, pero mi mente iba a 1000 por hora. Siempre supe que esto podía pasar, pero nunca quise pensarlo demasiado. Ahora que estaba sucediendo, no tenía idea de qué hacer. ¿Qué significa esto para ti?, pregunté con voz tensa. Pablo miró a su alrededor como si esperara que alguien más estuviera escuchando. Luego suspiró y negó con la cabeza. Significa que mi vida entera va a ser cuestionada. Mis entrevistas, mis conciertos, mis fans, todo lo que he construido va a estar bajo el escrutinio de la prensa. ¿Y nosotros? Mi voz sonaba más frágil de lo que hubiera querido. Pablo tragó saliva y apartó la mirada. No sé si pueda soportarlo. Sus palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. Sabía que su vida era complicada, que su carrera dependía en gran parte de la imagen que proyectaba. Pero hasta ese momento, una parte de mí había querido creer que el amor que teníamos sería suficiente. Esa noche, Pablo desapareció en reuniones con su equipo, tratando de controlar el escándalo. Yo me fui a casa con un nudo en la garganta, sintiendo que lo que habíamos construido pendía de un hilo. Los días siguientes fueron un infierno. La noticia se esparció como pólvora. Los medios hablaban sin cesar sobre la identidad del misterioso jardinero, especulando sobre nuestra relación. Algunos fans lo apoyaban, pero otros no tanto. En redes sociales se discutía si esto afectaría su carrera, si debía hacer una declaración pública, si lo que teníamos era real o simplemente un rumor más. Pablo y yo apenas hablamos durante esos días. Las pocas veces que logramos vernos, él estaba agotado, presionado, atrapado en un torbellino mediático que no le daba tregua. Finalmente, una tarde me pidió que fuera a su casa. Sabía que algo estaba por pasar, pero aún así fui. Lo encontré en la terraza donde tantas veces habíamos compartido momentos felices, pero esta vez su expresión era sombría. «Tengo que acabar con esto», dijo sin rodeos. Mi pecho se oprimió. ¿Con esto?, repetí, como si no entendiera, aunque en el fondo ya lo sabía. «Con nosotros». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Pablo, no puedo seguir así, interrumpió. No puedo seguir lidiando con la presión, con los rumores, con las preguntas constantes. No quiero que mi carrera se vea afectada. No quiero que tú te veas afectado. Sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Eso es lo que quieres? Él cerró los ojos por un momento, como si le doliera lo que estaba diciendo. No es lo que quiero, es lo que debo hacer. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Por más que me doliera, entendía su decisión. Pablo vivía en un mundo que yo nunca podría comprender del todo. Un mundo donde el amor no siempre tenía la libertad de ser vivido sin consecuencias. Entonces supongo que esto es un adiós, dije, intentando mantener la compostura. Pablo me miró con tristeza. Ojalá las cosas fueran diferentes. No dije nada más. No había nada que pudiera decir que cambiara lo inevitable. Salí de su casa sin mirar atrás. Sabía que esa sería la última vez que cruzaría aquel jardín que tantas veces había cuidado, la última vez que sentiría su cercanía, la última vez que su voz pronunciaría mi nombre con dulzura. La fama ganó, la presión ganó, y yo perdí al hombre que amaba. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.